Hola a Hola a todos. todos. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio que creamos llamado Dosis de Psicología, en el que nuestra intención va a ser trabajar con temas de salud mental y mejorar los vínculos con salud mental. Les acompañamos Yaritza Mateu, psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico, y Alejandra Canales, psicoterapéutica con enfoque sistémico. Y bueno, hoy pues vamos a aprovechar que estamos en el mes de noviembre y que bueno, creemos que es una buena oportunidad para hablar de un tema tan importante que es el tema de la muerte. Estamos a un día del Día de Muertos, mañana ya Ya es 2 de mañana. noviembre. Entonces, bueno, nos pareció que es un tema muy importante para abordar y que además nos da pues muchísimo material, porque no nada más es el tema de lo cultural, sino que además pues sabemos que la muerte tiene implicaciones a nivel psicológico, ¿verdad? Entonces, bueno, ese va a ser nuestro tema, esperemos que les guste y bueno, pues comenzamos con el tema. Pues bienvenidos, hola a todos. Pues vamos a platicar un poquito, Yari, qué gusto poder concretar este proyecto. Y bueno, pues vamos a hablar ya más a fondo sobre lo que es la muerte desde lo concreto, que encontramos que biológicamente pues es como muy obvio, que la muerte se da cuando nuestros sistemas dejan de funcionar en un, en un organismo donde previamente hubo vida. Eso es lo que podríamos entender con la muerte desde lo biológico. Y también la muerte, yéndonos más allá, es una conceptualización que depende de la cultura desde la cual es vista. Uh -huh. Ejemplo, nuestra cultura mexicana, que bueno, pues estamos en el Día de Muertos y cómo nosotros nos relacionamos como sociedad, como cultura con la muerte, en la cual es una fiesta, hasta en la que tenemos un pan, ¿no? Un pan de muerto que no solamente es un pan cualquiera, sino que tiene simbologías claras, hasta de las lagrimitas. El azúcar significa las lágrimas que le lloramos a nuestros muertos. Pero también dentro de esta fiesta, también hallamos que cuando estamos hablando de ella como en un juego, como en una Como fiesta un o en esto festejo. lúdico, ajá, pues todo está padrísimo y hasta nos vestimos de catrinas y de muertos, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando ya nos toca hablar de la muerte de manera seria? Porque, por ejemplo, a los niños no se les habla de muerte, o sea, a ver, ¿tú has escuchado en algún kinder donde haya un espacio en el programa académico que se hable sobre la muerte? No, 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 y creo que sería una buena idea, Ale, porque una de las cosas que genera ansiedades, ¿verdad? Es el tema de la muerte. Entonces, sí, o sea, yo creo que deberíamos de hablarlo más y que no quede nada más en el festejo, porque como tú decías, hay una forma de festejar la muerte que yo creo que es lo que nos acerca a no temerle, vaya, ¿no? Es decir, hablamos de la muerte, la festejamos, pero también es verdad que en el fondo sí vivimos angustias de muerte y es como, digamos, un doble mensaje, ¿no? La festejamos en parte porque es algo muy bello que queremos como ver de forma natural, de forma más orgánica, pero al mismo tiempo quita el Día de Muertos, sale y ¿quién se anima a hablar de la muerte de una manera así tan cruda, no? Yo creo que habrá quien un poquito más, un poquito menos, ya dependiendo de también la propia historia, ¿no? Pero no deja de ser un tema un poco tabú y no deja de ser un tema difícil de procesar y más cuando es algo que vivimos de manera cercana, ¿no? Es decir, una pérdida y demás, pero bueno, eso lo vamos a ir profundizando, ¿verdad? Sí, claro, y por ejemplo también encontramos que en las familias a veces hasta hablar de un seguro en caso de muerte de algunos, hay quien hasta se ofende, pues ya quieres que me muera, ¿cómo Ajá. vamos a hablar de esto? O cómo vamos a hablar de estos seguros también para los funerales y demás. Hay gente que de verdad no puede tocar ni siquiera esos puntos porque no, porque no queremos acercarnos a la muerte ya cuando puede tocar a alguno de los miembros de la familia o de uno de nuestros seres queridos, más allá de la festividad, ¿no? Que cada año vivimos. Que ahí yo creo, Ale, que también hay un tema bien importante, que es el tema de que creemos que al hablarlo lo podemos atraer, ¿no? Este famoso Ah, pensamiento sí, mágico, claro. ¿verdad? De si me lo dices, va a pasar. El toco Entonces, madera, ¿no? toco madera. Entonces yo creo que ahí, pero ¿qué oculta eso? Pues el miedo. ¿Qué oculta la festividad?
por un lado, un intento de familiarizarnos con eso, que a mí me parece bellísimo, ¿verdad? Porque aparte es parte de nuestra cultura, todos los colores, toda esa representatividad, es de hecho una forma de representar la muerte, ¿no? Pero que muchas veces también cae un poquito justamente en algo como más en la fantasía, ¿no? Como la vestimenta, lo bonito, lo divertido, nos ayuda a hacerle frente, pero sí creo que cuando ya se vuelve más real, ahí empieza el verdadero trabajo, ¿no? Exactamente. Y bueno, desde diferentes enfoques, ¿no? En el caso de una servidora que soy psicoterapeuta con enfoque sistémico, pues desde el enfoque sistémico encontramos que cuando aparece la muerte dentro de una familia, de un grupo o de un sistema, lo que hay es una reestructuración en la que cada uno de los miembros, cuando uno de ellos falta, sin hablarlo, fíjate, esto es muy importante porque es muy raro, repetimos lo de que no solemos hablar de la muerte o del dolor o de aquello que nos incomoda. Lo evitamos, Lo ¿no? evitamos. Entonces, de una manera, sin hablar, se da una reestructura en la que muchas veces, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy, muy clásico, en el que muere uno de los padres o muere papá y uno de los hijos empieza a dormir con la mamá. Como si de alguna manera empezara a ocupar ese lugar del papá, pero no se habla. No se habla y empieza a ser un hijo parental. Y cómo esta aparición ahora sí que aparición de la muerte dentro de este sistema, reestructura todo, cambiando los roles que cada uno de ellos juega. Entonces ahí es donde la psicoterapia y el acompañamiento profesional puede dar a notar esto y pues prevenir muchas situaciones. Y qué interesante los abordajes desde los diferentes enfoques. Y a mí me encanta esto, Ale, porque siento que se complementa, claro, y que de alguna manera logramos pues ayudar al final de cuentas, ¿no? Que esa es la idea de la psicoterapia con cualquier enfoque, ¿verdad? Pero que está padrísimo entenderlo desde diferentes ángulos. ¿Cómo lo explicaría un psicoanálisis? Pues yo creo que hay puntos centrales, ¿verdad? Uno de los puntos centrales sería que la muerte es uno de los temas más difíciles de representar para la cabeza, para el psiquismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo representar, es decir, pensar o imaginar la no existencia, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo estamos hablando de temas que también son muy inconscientes y que generan entonces pues muchas angustias, porque al no poder representar algo, pues estoy con la incertidumbre, ¿verdad? Y muchos de los temas de salud mental, cuando indagamos, ¿verdad? Vienen de la mano con procesos de angustias de muerte, justamente, ¿verdad? Las fobias, por ejemplo, muchas de las fobias, un duelo que no se puede procesar, un duelo patológico, una pérdida de alguien que se prolonga, esa tristeza, pues nos está hablando de todas estas dificultades porque existe un conflicto interno que muchas veces va a venir relacionado a, pues no me angustia mucho el tema de la muerte, no sé qué es, qué se siente, cómo se ve, ¿verdad? Entonces el psiquismo, la cabeza, pues hace lo que está a su alcance para poder salir de ahí y muchas veces, bueno, sale bien librado, otras veces se le dificulta un poquito más, ahí es donde empieza pues también la importancia del acompañamiento, ¿verdad? No hay como tal algo lineal que nos diga, este es el tiempo, pero sí el decir, ya se prolongó, ya va más de un año y yo me sigo sintiendo igual o peor de lo que ya me sentía, ¿verdad? Y el otro punto, Ale, que yo abordaría, que es bien importante sobre la muerte, es pues el tema de la pulsión de muerte, ¿no? Seguramente muchos han escuchado el tema de Thanatos, ¿no? Eros y Thanatos, que es parte de nuestro psiquismo, ¿verdad? De cómo funcionamos como seres humanos. Desde el psicoanálisis, pensamos que parte de nuestra naturaleza es también la parte de que a veces nos ponemos en riesgo, de que a veces hay como cierta fascinación por temas de la muerte, de las guerras, de las conductas autodestructivas, ¿verdad? Que va por el lado donde está esa partecita que es parte de nuestra naturaleza, pero que la idea va a ser enfocarnos pues en llegar a un equilibrio, ¿verdad? O sea, el decir, vamos a trabajar con esa parte del deseo de vivir, de lo bonito de vivir y tratar de equilibrar la otra parte, ¿verdad? Que tiende más a
ahora sí que a la autodestrucción o a las cosas que son pues más hacia la muerte, ¿verdad? Entonces, desde este enfoque, pues ayudar esas angustias, esas ansiedades que muchas veces pues son parte de la búsqueda de ese equilibrio que pues nuestra mente y nuestro organismo hace lo que puede, pero muchas veces se necesita pues de ayuda profesional también, ¿verdad? Claro, y precisamente es que, híjole, qué importante lo que dices, porque ¿cómo prepararte para perder a un ser querido? O sea, muchas veces cuando sabes que alguien tiene una enfermedad terminal, pues de alguna manera ya sabes cuál va a ser el fin, pero el saberlo no te prepara. Muchas No. veces es lo que yo he comentado con algunas personas, ¿no? ¿Cuántas son las lágrimas que le vas a llorar a un ser querido? No hay una cantidad. No es que estés listo en algún momento, aunque ya sepas que va a ocurrir, porque en el estricto sentido ya sabemos que vamos a morir desde el momento en que nacemos, pero nunca tendremos la preparación suficiente hasta que lo vivamos. Y en ese momento es donde nosotros, a partir de la preconstrucción y de aquello que ya hemos interiorizado e introyectado con respecto a la muerte, es como vamos a poder procesarla. Y sí, lo ideal, comparto contigo, es tener este acompañamiento profesional. En lo ideal puede ser desde lo individual, pero también sabes que hasta en los grupos, ¿no? En los grupos de duelo, Claro. de autoayuda, porque te vas a conectar, ¿no? Yo la verdad es que creo que son súper útiles tanto llevar los dos, ¿no? El acompañamiento profesional dentro de la psicoterapia y, ¿por qué no? También tu red de apoyo, ¿no? Que ya hablaremos un poco más a fondo de lo que es una red de apoyo. Y es verdad, o sea, yo creo que uno de los puntos centrales de este tema es que nunca estamos preparados ni para un duelo, o sea, la muerte de alguien, de un ser querido, ni para entender la propia muerte. O sea, yo creo que es como esos dos sentidos, esas dos dimensiones, y no estamos preparados. Yo creo que hasta el momento en que uno vive una pérdida, ese golpe de realidad es lo que nos empuja a elaborar esa ausencia cuando salimos bien librados con esa elaboración, ese trabajo interno, y que al mismo tiempo creo que es lo más cercano a lograr entender la propia muerte, porque es como que golpe de realidad, ¿no, Ale? O sea, golpe de realidad, se murió tal persona y ¿qué hago con esto? Y entonces viene un trabajo interno en muchos sentidos. Número uno, la pérdida de ese ser amado, como decías hace rato, se mueve todo, se desacomoda todo, ahora qué va a pasar, quién toma cuál rol, ¿no? Y yo lo pensaba también por el lado de ahora, ¿cómo va a ser mi vida sin esa persona? Que de hecho hasta se mueven temas de identidad, Ale, es como esa persona que yo era cuando estaba esta persona, pues ya no soy. Ahora no se diga cuando es una pérdida de alguien tan cercano, ¿no? Que claro que también tenemos que hablar de eso, el vínculo, si no es lo mismo que sea un conocido a que sea, por ejemplo, la propia madre, ¿no? Que dices, ¿quién me va a querer como mi mamá? Esa Claro, ausencia, ¿no? Que claro, hablamos de madres que han estado presentes claro. o de quien hizo esa función materna, ¿verdad? Que muchas veces no son los padres biológicos, pero quien hizo esa función de cuidador o de cuidadora, que Ale y yo compartimos, ¿verdad? Sí, Esa experiencia, pues dolorosa, ¿verdad? De la pérdida de nuestra madre, que bueno, que creo que nos ha llevado a profundizarlo tanto, ¿no, Ale? Y poder ahora elaborar tantos temas, no nada más como psicoterapeutas, sino también a través de experiencias pues que no se pueden entender hasta que uno lo vive. Y también por eso un poco queríamos dirigirnos a quienes están pasando por una pérdida y a quienes le temen a pasar por esa pérdida, porque definitivamente sí es una experiencia dolorosa, pero es una experiencia que se puede transitar bien acompañados, ¿verdad? Entonces es eso, el poder, pues ahora sí que elaborar el tema de la muerte, ¿verdad? y es como sentir en algún momento, y es normal el sentir cierta indefensión ante la muerte porque es inevitable, entonces somos indefensos, pero fíjate que, digo, hablando de la doctora Elizabeth Kolber-Rose, que en su momento yo creo que algunos de los que nos están viendo han escuchado de ella dice algo que me encanta. Ella menciona que lo que podemos hacer ante la inminente muerte, ella se dedicó a acompañar a muchos pacientes terminales ya en sus últimos días, y entonces ella decía
que lo que podemos hacer ante la inminente muerte y ante esta indefensión es precisamente tratar de vivir la vida lo mejor Qué posible, bonito, sí. amar la vida, hacer algo que en el que te sientas con los pies bien sobre la tierra, muy firme, y amar lo que haces, amar desde tu hijo, tu mascota, tu pareja, a ti mismo, tu profesión. Y a partir de eso es que vamos aminorando esta indefensión de la muerte a partir de vivir la vida lo mejor posible. Me encanta lo que dice la doctora. Y que también, lo que decía. Y que también si llegara a perder sentido, y sobre todo ante una tristeza, ¿verdad? De una pérdida, si la vida llegara a perder sentido, también pensar que esos procesos son normales y que el chiste es buscar cómo recuperarnos, porque al final de cuentas, pues se vale sentirnos mal, ¿no? Se vale decir qué caso tiene. Viene también el tema de las culpas, ¿sale? ¿No? O sea, ¿cómo me voy a sentir yo bien si esta persona se acaba de ir y cómo reacomodo y cómo puedo ser indiferente ante esa ausencia, ¿verdad? Pues es que no es indiferencia, yo creo que más bien es parte de nuestra naturaleza, pero justamente ahí está la dificultad de entender esa parte, ¿no? Es decir, lo dotamos de significado y es parte de nuestra naturaleza verlo así, pero también es entender que la muerte es parte de la vida y qué difícil entenderlo, o sea, ¿cómo así, no? O sea, que de repente no vamos a estar, pues es que la muerte es parte de la vida, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, la muerte es parte de la vida y es como si fuera una continuación, ¿no? Pero pues todo esto depende también de la relación y el vínculo que hayamos tenido con este ser que trasciende, por decirlo así de alguna manera. Algunas de las recomendaciones que podemos hacer es que si están atravesando no solamente por la muerte de un ser querido, sino también por esta pérdida de amor hacia la vida desde el punto de vista personal. Entonces, buscar apoyo. ¿Y en qué momento buscar apoyo? Cuando ya te cueste trabajo el ser funcional, cuando te des cuenta que ya levantarte de la cama o trabajar ya sea toda una proeza. Entonces, desde ese momento esta podría ser una señal, ¿no? De que necesitamos pedir apoyo y no hay que tener miedo. No hay que continuar con estos paradigmas que de repente nos llevan a no hablar de la muerte o de tenerle miedo a la muerte de los demás o a la de uno mismo, ¿verdad? Sí, y bueno, y los invitamos también a que si alguno de ustedes está pasando por una situación complicada, pues se animen a buscar ayuda, ¿no? O sea, yo creo que es de humanos la vulnerabilidad, también esa es otra cosa que muchas veces queremos estar bien nosotros mismos y todos estos clichés y tabúes de la salud mental y del medicamento y de la terapia, que yo creo que ya cada vez es menos, ¿no? O sea, yo creo que ya cada vez... Afortunadamente sí. Sí, como que ya buscamos más ayuda y yo creo que, o sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Es como cuando te duele algo y vas al médico, ¿verdad? Pues, te duele algo en el cuerpo, es más fácil decir, no van a dar medicamento, Claro. pero cuando nos duele algo en el alma, en la mente, en nuestras emociones, pues es más difícil, ¿verdad? Porque no queremos sentirnos frágiles o débiles. O vulnerables, claro. Y es que es parte de nuestra naturaleza. Entonces, bueno, pues los invitamos a que pidan ayuda en caso de que sientan que lo necesitan, ¿verdad? Claro. Y algunas de las recomendaciones para hablar de la muerte día a día es precisamente no temerle, hablar con los niños desde pequeños, ¿no? Desde cómo está presente la muerte hasta en los árboles, ¿no? Cuando se empiezan a secar sus hojas. ¡Ay, qué lindo! Sí, claro, en que es parte de un ciclo y empezar a hablarlo como tal, sin tener miedo. Esto no significa que cuando llegue la muerte de un ser querido va a ser más fácil, pero sí significa que vamos a comprender y que quizás nos va a ayudar a vivir la vida como con más pasión del día a día, porque reconociendo que somos finitos, ¿verdad? No va a ser más fácil, pero tal vez en lo que sí nos ayude es en que el transitarlo, ¿no? Porque el dolor no nos vamos a poder ahorrar, definitivamente. Yo también coincido que por más que lo entendamos, la vivencia, pues muchas veces es muy dolorosa, pero sí creo que el poder hablar de estos temas, ya sea antes o durante o después de una experiencia como esa, pues ayuda a transitarlos, a salir mejor librados, vamos a decir.
¿verdad? Y a resignificar las pérdidas, a resignificarlas a partir de darnos cuenta que nuestros seres queridos pueden trascender a partir de lo que aprendimos de ellos, de lo que nos enseñaron, de lo que nos amaron. Y cuando nosotros reproducimos ese amor que ellos o ellas nos dieron, entonces ellos están trascendiendo y al trascender es como si no hubieran muerto. Se queda una parte de ellos en nosotros, Se ¿verdad? queda una parte de ellos Esa parte en está nosotros. súper linda. Claro, claro. Entonces, pues bueno, esperemos que les haya gustado cualquier comentario que quieran dejar, dudas, opinen aquí en nuestras redes sociales. Aquí abajito van a encontrar nuestros teléfonos por si quieren localizarnos. Sí, y cualquier comentario, cualquier duda, pues adelante con confianza. Muchas gracias por escuchar. Y aquí hablamos de psicología con confianza.